excavatum porque está excavado. Y cuando la malformación está hacia afuera, va a haber lo contrario, va a salir el pecho y se va a llamar pectus carinado o pectus de paloma, como dicen en el vulgo. Los primeros síntomas importantes aparecen apenas a los 10 u 11 años. Desde entonces hay que ponerle atención, pues el panorama puede complicarse mucho en pocos años. Es una deformación que va empeorando desde el punto de vista visual y físico. Al inicio no es tan notorio, cuando el paciente va creciendo, ya se va viendo alrededor de los 9, 10 años, ya presenta los síntomas, va entrando a la adolescencia y va llegando a los 16, 17, 18 años, se nota más y se va hundiendo más. A largo plazo hay una compresión del corazón y de los pulmones, por lo cual eso hace que la capacidad física no sea adecuada. Y el otro aspecto muy importante es desde el punto de vista psicológico. El paciente no se siente bien consigo mismo y trae problemas de depresión, intentos autolíticos y demás cuando llegan a la adolescencia. El pectus excavatum aparece en 1 de cada 1000 nacidos vivos. Es 5 veces más común en hombres que en mujeres, y en 1 de cada 10.000 personas puede llegar a ser un caso grave. Por esta frecuencia, no se considera como una enfermedad rara. Al mismo tiempo, sin embargo, se habla muy poco de ella. Eso hace que cuando aparece, causa miedo e incertidumbre. Bueno, principalmente de pequeño me empezó a gustar el fútbol, me llamó bastante la atención. Y yo le dije a mi mamá que me meta en una escuela de fútbol que tenemos ahí en nuestro barrio. Ella cumplió ese sueño que tuve, me metió por un par de años. Ya a los 12, 11 años más o menos, empecé a notar que el pecho se estaba empezando a hundir y las costillas a salir. Y yo pensé que esto era normal, pensé que no estaba comiendo bien, pensé que era simple, algo normal. Pero ya ahí fuimos a las citas médicas y yo también me sorprendí que tenía este problema en el pecho. Me molesta cuando al momento de jugar fútbol, correr, me canso demasiado, pero demasiado rápido, me fatigo demasiado. Entonces el especialista, el doctor, nos confirmó que era de pectus cavatum. Se fue notando más y más, cada año un poco más y más, hasta que hoy tiene 15 años y estamos tratando a ver si se puede hacer una cirugía. Ahora bien, ¿por qué ocurre esta malformación? Pues aún no lo sabemos con exactitud. Sabemos que es congénita, es decir, que uno nace con ella. A veces puede ser hereditaria, aunque no siempre. Es una malformación congénita, no es una malformación hereditaria, aunque sí existe el antecedente en la familia. En padres que han tenido esta malformación, pues se repite más frecuentemente en sus hijos y en sus nietos. Es muy frecuente en algunas malformaciones genéticas, como el síndrome de Marfan. Son pacientes que son muy altos, con las manos muy largas. Muchos son deportistas. Si tú ves deportistas de élite de básquet o algo de esto, tienen síndrome de Marfan y muchos de ellos tienen el pectus excavatum, el pecho hundido. Para el tratamiento de esta malformación, lo primero es un diagnóstico especializado, pues cada caso es diferente. Esto es un espectro, o sea, la malformación torácica es un espectro, no es que es todo así. El espectro es, unos tienen más arriba, otros tienen más abajo, otros tienen más hendidos, otros tienen más salidos, otros tienen un lado lateral salido y otro lado metido. Podemos dar varios tratamientos para las diferentes formas de malformaciones del tórax. Luego de la revisión física, pueden ser necesarios estudios complementarios para establecer la gravedad de la malformación. Siempre la primera puerta de entrada para el diagnóstico es la parte visual, la parte física, ¿sí? Y posterior a eso nosotros empezamos a hacer estudios. Una tomografía es el primer estudio que se realiza para determinar el grado que tengo de la deformidad, y así también podemos realizar estudios con un equipo multidisciplinario de médicos, porque tiene que chequear el cardiólogo, tiene que chequear el psicólogo, el pediatra, el cirujano en nuestro caso, ¿sí? Entonces es un manejo multidisciplinario. Sí es importante para el diagnóstico temprano hacerlo para que pueda revisar el cardiólogo, porque también no podemos descartar que tenga alguna malformación en su corazón, ¿sí? Entonces necesitamos saber todo en conjunto para el manejo multidisciplinario cómo está el paciente. Para tratar la malformación hay opciones tanto terapéuticas como quirúrgicas.
Es un especialista quien está en la capacidad de decidir la mejor opción en base a la gravedad del caso y a la edad del paciente. Empecemos explicando los tratamientos no quirúrgicos. A partir de los 6 años, cuando el niño ya esté en conciencia de su problema, se puede utilizar métodos, ¿cierto?, no invasivos. ¿Para qué? Para disminuir la progresión de la enfermedad. El uno es el vacuum bell, que es una campana al vacío que uno se pone y mediante una succión del pecho con esta campana, pues va a producir que la malformación salga, ¿no es cierto?, y no protruya. Igualmente, para los niños que tienen el pecho salido, el carinado, existe el primer tratamiento que se llama el tratamiento de compresión externa. ¿En qué consiste? Consiste en poner una compresión para que el pecho se vaya aplanando. Y a veces no necesitamos de cirugía en estos pacientes. La decisión de ir al quirófano o no se toma en muchos casos en la adolescencia, pues son estos años de desarrollo los que brindan las mejores condiciones para revertir el pectus. El tema del pectus de Jorge Luis, empecé a notar en la forma como se paraba cuando él tenía 4 añitos, pero yo siempre le molestaba, decía que se ponga recto, que iba a crecer con una joroba cuando él iba a ser joven. Ya, entonces al transcurrir el tiempo, llegó a cumplir su mayoría de edad, o sea, unos 13 añitos, entonces vi que se le comenzó a deformar. Cuando yo comencé a notar el problema que yo tenía, fue un día que estaba así jugando con mis compañeros. Y justo en eso nos pusimos a jugar fútbol y me pongo a correr y en uno de esos como que me dificulté y me cansaba un poco rápido y me dificultaba para respirar. O sea, me daba vergüenza salir a las partes y sacarme la camisa así. Ya una vez que se le hizo los estudios, me supieron decir que una mala caída, un golpe, le podía fracturar en un pulmón o afectarle el corazón, entonces ya me preocupé más a fondo. En el caso de Jorge Luis, la mejor opción fue una cirugía, que fue exitosa y ya empieza a dar sus primeros resultados. Bueno, con Jorge Luis le hicimos una corrección. Él tenía una malformación anterior del tórax que estaba hundida, un pectus excavatum, que iba desde la parte superior hasta la parte inferior. Entonces comenzamos primero con estos pequeños puntos que ustedes ven aquí. Fue donde se puso unos tornillos para poder primero elevar el tórax y para poder pasar la óptica y visualizar mediante una óptica que vamos a entrar por este lado. Y ponemos 2 barras de esta manera. ¿Okay? Estas están más grandes, evidentemente. Cada barra está moldeado a cada paciente y están unidas por estos laterales que van a estabilizar bien a las 2 barras para que no exista lo que llamábamos antes la movilización o el desplazamiento anterior de las barras. Y en 3 años les quitaremos y ya su malformación está completamente corregida. En el pasado este tipo de cirugías podían llegar a ser muy invasivas y dolorosas, pero actualmente una nueva técnica llamada